Esta canción es el fiel testimonio de Gloria Martín para uno de nuestros mártires, nuestro Jorge Rodríguez, padre. Dicen que 4 canallas, dicen que 4 asesinos, dicen que por accidente le reventaron el hígado. Habrás visto más caro y atardecer sin lucero. Decir que por accidente mataron al compañero. Madre, de abajo vienen los golpes y de arriba la instrucción. También se supo que a golpes le abrieron el corazón. Y ese corazón abierto es nuestra mejor escuela. En él se aprende la historia de Venezuela. Madre, ¿qué camino transitaste que no pude despedirte? Y aquí tengo tu sonrisa, la misma de antes de irte, la de todas las mañanas, la que nos quedó pendiente, la de la luna marchando por las montañas de Oriente. Madre, porque Rodríguez, hermano, en la calle quiero ser, tus ojos viendo al futuro y luchando hasta vencer. Dicen que tu nombre es agua de manantial subversivo y está orgulloso tu pueblo por tan hermoso adjetivo. Madre, 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 Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a nuestra madre cantora Lilia Vera, a su pareja de toda la vida, por la interpretación de una tonada que Gloria Martín interpretara por primera vez en el Cementerio General del Sur, exactamente el 25 de agosto de 1976. Se había cumplido un mes del salvaje asesinato contra mi padre, Jorge Rodríguez, y Gloria fue al Cementerio General del Sur y allí interpretó la tonada a Jorge Rodríguez. Aquí está su corazón abierto con todos nosotros, con todas nosotras, defendiendo la patria de Bolívar, defendiendo la patria de Chávez. Hace pocos días se cumplieron 50 años del salvaje asesinato de ese otro hombre luminoso, ese cronopio azul, como de algún modo llamó a todos nuestros mártires el gran Julio Cortázar. 50 años del asesinato de Fabricio Ojeda. Este año se cumplen 40 años del asesinato de Jorge Rodríguez. Y la voz de nuestra madre, Lilia Vera, nos trajo la indeclinable decisión que tenemos. Insistimos en la indeclinable decisión de vencer, de triunfar, para que nunca más sean asesinados jóvenes, como fueron asesinados tantos en la década del 60 y en la década del 70. Para que nunca más sean desaparecidos personas por el hecho de pensar diferente.
para que nunca más sean torturados personas porque pensaban y soñaban con una patria de futuro, con una patria de iguales, con una patria de todas y todos. Cuando Fabricio Ojeda fue asesinado, cuando Jorge Rodríguez fue asesinado, no había Organización de Estados Americanos que clamara por esos salvajes asesinatos. Cuando Víctor Soto Rojas fue arrojado en las montañas del Guárico, no había un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que clamara. No, muy por el contrario. Había el Congreso de la República, y allí estaba Ramos Allup, en la década del 70, en la década del 80, tapando la masacre de Cantaura, tapando la masacre de Yumare, mintiendo sobre el asesinato de Jorge Rodríguez. Esa frase de Gloria Martín, que habla del corazón abierto de Jorge Rodríguez, se refiere a que lo primero que dijo Octavio Lepage, el ministro del Interior de Carlos Andrés Pérez, y lo que repitió Ramos Allup como diputado en el Congreso Nacional, es que Jorge Rodríguez había muerto de un infarto agudo al miocardio a los 34 años de edad. Después se supo la verdad. Después se supo que a golpes le reventaron el hígado y le reventaron el corazón. El ejemplo de Jorge Rodríguez persiste, pervive, se mantiene. Está en todos nosotros. Así como está con nosotros el ejemplo de Fabricio Ojeda. Así como está cada día con nosotros la palabra, la acción, el ejemplo y el pensamiento de Hugo Chávez. Hoy es un día histórico. Hoy, después de tanto dolor, después de tanto sufrimiento, hemos logrado, y cuando digo hemos me refiero a todos los hombres y las mujeres de bien de este continente, que se firmara la paz en Colombia. Después de millones de asesinados, millones de afectados, millones de desplazados, se ha logrado que el gobierno de la República de Colombia y la FARC, Ejército del Pueblo, firmaran un acuerdo de paz que sienta las bases para que en el futuro no más muertos, no desaparecidos, no más paramilitares, no más fosas comunes. Y habría que ser muy mezquino para no reconocerle a Hugo Chávez la fuerza, la entereza con la que inició este proceso para lograr que la paz en Colombia fuera firmada. Hoy Timochenko le rinde homenaje al comandante Chávez en sus palabras. Habría que ser muy mezquino para no reconocerle al presidente Nicolás Maduro, primero como canciller de Chávez y luego como presidente, todos los esfuerzos que hizo y que continúa haciendo por la paz en Colombia. Y además, hoy, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la derecha, sin duda maltrecha, pero también prepotente, grosera, racista, cruel. La derecha que ha asumido la posición de los amos del Valle que por 500 años desolaron y asolaron este territorio, el territorio venezolano, fue, como dijo nuestra canciller Delcy Rodríguez, por lana al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y regresó trasquilada. ¿Por qué fueron por lana? Porque a pesar de que el presidente Nicolás Maduro los ha convocado en distintas oportunidades a una mesa de diálogo, a pesar de que se invitó a 3 expresidentes que, dígase lo que se quiera, han mantenido una posición de respeto hacia Venezuela y hacia los venezolanos y las venezolanas. No se puede decir ni que Martín Torrijos, ni que Leonel Fernández, ni que José Luis Rodríguez Zapatero han tomado partido por uno de los sectores que nos mantenemos en pugna en este momento en la política venezolana, ni de los sectores de la patria, ni de los sectores de la antipatria, de los sectores de la derecha. No solamente han sido respetuosos, sino como lo dijo Zapatero en la Organización de Estados Americanos. Más veces ha tenido que reunirse Zapatero con la oposición venezolana que con nosotros, con las fuerzas de la patria. Más veces porque ellos son varios pedazos que no se hablan entre ellos, que se detestan, que se odian, que desconfían unos de otros y necesariamente entonces requiere que vaya con cada uno de las facciones que hacen vida dentro de la derecha venezolana para poder lograr algún planteamiento. Esa iniciativa de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha apoyado, ha respaldado, ha insistido en que se dé, ya viene avanzando en unas propuestas exploratorias. Viene avanzando en la elaboración de una agenda, viene avanzando en la elaboración de un cronograma. ¿Cuáles son los temas que nos importan a las venezolanas y a los venezolanos, independientemente de cómo pensemos? Si es cierto, como lo es, que 85% de la población
en Venezuela está de acuerdo con el diálogo, entonces, ¿por qué razón no nos sentamos a hablar sin ningún tipo de condicionamiento? Sin otro condicionamiento que no sea la búsqueda del bienestar de todas, la búsqueda de la solución de los problemas que tenemos en este momento en Venezuela. ¿Por qué no se sentaron? Porque un oscuro personaje, el que nunca será el empleado del mes de McDonald's, este oscuro personaje les prometió a Luis Florido, a Henry Ramos Alú, a Richard Blanco, a William Dávila, a Capriles Radonsky, a Lilian Tintori, a María Corina Machado. Les prometió que iba a elaborar un informe infame, mentiroso, una aberración, una sarta de imprecisiones, mentiras, sin ningún tipo de fuente, sin ningún tipo de asidero legal, real, y les prometió que iba a llevar ese informe al Consejo Permanente de la OEA y que iba allí a lograr que se aprobara la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela. Esa fue la promesa de Almagro, y se los digo con conocimiento de causa. Algunos de los representantes de la oposición con los que hemos venido hablando para la elaboración de la agenda, para estos eventos exploratorios a la propuesta de diálogo, nos decían, pero mira, vamos a esperar al 23 de junio. Después del 23 de junio hablamos, y nosotros les decíamos, pero ¿por qué hay que esperar hasta el 23 de junio? ¿Por qué no nos sentamos antes del 23 de junio, el 23 de junio y después del 23 de junio? No, porque es que algo va a pasar en la OEA el próximo jueves 23 de junio. Muy peligroso lo que intentó hacer este señor el día de hoy. Muy peligroso para la Organización de Estados Americanos, porque en resumen y en definitiva a Venezuela poco le importa lo que la Organización de Estados Americanos decida o no hacer. Venezuela va a mantener su indeclinable decisión de defender la soberanía, de defender la independencia y de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decida lo que decida el Consejo Permanente de la OEA. Si la historia de la OEA es una historia, pero profundamente triste y deleznable, de apoyo a las más oscuras acciones en contra de los pueblos de este continente. Expulsaron a Cuba de la Organización de Estados Americanos y la OEA lo sancionó. Allí apareció aquel canciller, ¿se acuerdan? El canciller de la dignidad, Arcaya, que contra el gobierno de Rómulo Betancourt, que había decidido apoyar a los Estados Unidos en la OEA en su maniobra contra Cuba, Arcaya fue denominado el canciller de la dignidad porque se paró allí y dijo 4 verdades y dijo no apoyo la agresión contra Cuba, y llegando a Venezuela renunció. La invasión a República Dominicana, la agresión contra Honduras, contra El Salvador, los golpes de Estado en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, etcétera, etcétera. Hoy lo volvieron a intentar. Este señor le había prometido a la Tintori, se lo prometió. La señora Tintori llegó a decir que tenía ya todos los votos del Consejo Permanente de la OEA. También, a mí me causó demasiada gracia este tuit, Pablo, lo podemos mostrar porque es muy cómico. Aquí están, mire. Frente a lo que dice CNN, miren, vamos a poner en rojo mejor. Miren la cara de Henry Ramos Alú. Este que está aquí, tapándose la calva, con un peinado raro, es Luis Florido. Este que está aquí es Rafael Poleo. Y este que está aquí es William Dávila. Acércalos a ver si esto es cara de victoria. O traerse a Poleo. Hay que tener la cara bien dura para traerse a Rafael Poleo. Él sí, un conpisco agente de la Central de Inteligencia Americana de la CIA de muchos años. Mira la cara de Luis Florido. Mira el rictus, como la sonrisa de Almagro en McDonald's. Sí. Mira a William Dávila. Y una tuitera, Mariu Alejandra, pone, te prometen hablar en la OEA. Buscas tu mejor flu. Llamas a tu pana del jet, pero te toca ver la vaina en un monitor.
Eso fue lo que realmente pasó. Diga lo que diga CNN, diga lo que digan los medios de comunicación, el Diario de las Américas, no hallaban qué hacer. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió hoy en la OEA? Aquí también Gaticú, @suciogato, puso, así quedé esperando a Ramos Alú. Go, Ramos Alú. Nos metieron en una oscura oficina y le dijeron, espérenme allí que ya yo vengo. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ese informe, plagado de mentiras, que es una agresión, que es un insulto contra Venezuela, pues la canciller solicita hoy, para convertirlo en prueba firme de todas las acciones legales que Venezuela se reserva en contra de la agresión del señor Almagro, la canciller pide que se vote el orden del día, que se apruebe el orden del día. Y en efecto, los Estados miembros discutieron y aprobaron, bueno, sí, conocer el informe del señor Luis Almagro. A Ramos Alú lo escondieron porque ya sería el colmo de los colmos, el mismo Ramos Alú lo reconoce. Ya hubiera sido el colmo que también yo hubiera hablado allí. Porque el mandado estaba hecho con el lacayito, Luis Almagro, que después que leyó toda esa sarta de imbecilidades, de mentiras, de agresiones, pura y simple, contra todas y contra todos, de insultos, uno veía los tweets de los representantes de la derecha. Ahora sí van a aplicar la Carta Democrática contra Venezuela. Todos los embajadores que se encontraban allí en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, todos, porque hasta el de Estados Unidos, el pobre de Estados Unidos estaba completamente bipolar. El embajador de los Estados Unidos parecía una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque dijo exactamente la posición del secretario Kerry y de Thomas Chano, bueno, vamos a ver cómo apoyamos el diálogo en Venezuela, y exactamente la posición del Comando Sur y de John Kelly, hay que aplicar la Carta Democrática. Bueno, ellos son esquizofrénicos y se entienden. La verdad verdadera es que todos los países dijeron, todos, que apoyaban la iniciativa de diálogo con los tres expresidentes, con UNASUR, que había propuesto el presidente Nicolás Maduro. Y cuando un embajador, señoras y señores, hermanas y hermanos, que me oís, cuando usted vea que un embajador dice, tomo nota, por ejemplo, si usted le lleva un poema a un embajador o a una embajadora, y la embajadora dice, tomo nota de su poema, lo que está haciendo es diciéndole que está engavetando su poema, que se está pasando por el forro su poema. Y eso fue exactamente lo que hicieron con el informe del señor Almagro. Lo engavetaron, lo escondieron. Claro, queda el severo, serio y grave precedente de la Organización de Estados Americanos agrediendo la soberanía de un país, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que no recibe ningún tipo de sanción por la agresión que perpetró en contra de un país. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de la prepotencia, la crueldad, el racismo de los amos del Valle que desde la derecha intentan tomar el poder en Venezuela. Y si la suerte nos acompaña, vamos a tratar de entrevistar en vivo y desde Washington a nuestra canciller Delcy Rodríguez. Ya regresamos a la política en el diván. Ya vuelve la política en el diván. Continúa la política en el diván. ¿Quiénes son los amos del Valle? Henry Ramos Ayub, actual secretario general de Acción Democrática, se casó con Diana de Agostino, hija de Franco de Agostino, dueño de la empresa Daico Construcciones. 4 veces electo diputado en el extinto Congreso de la República. Perteneció a la Comisión de Obras Públicas y Servicios, lo que le permitió manejar a su antojo grandes fortunas y favorecer con sustanciosos contratos a la empresa de su suegro. En 1989 defendió el paquetazo económico y se convirtió en uno de los políticos más ricos de Venezuela. María Corina Machado, hija de Enrique Machado Zuluaga y Corina Parisca Pérez. El solo apellido Machado Zuluaga trae a las memorias de los venezolanos el célebre libro de Herrera Luque, Los Amos del Valle, donde describe que los Zuluaga se fijaron en Venezuela y vinieron en plan de negocios. Machado, miembro con Pedro Carmón Estanga de la Junta Directiva de Civenza,
vicepresidenta y tesorera de Súmate. Firmó el acta de autoproclamación de Pedro Carmona Estanca, al igual que su madre. Enrique Capriles Radonsky nació en el seno de dos familias acaudaladas del país. Su madre, Mónica Cristina Radonsky Bochenek, proviene de una familia judía ruso-polaca, sobreviviente del holocausto nazi. Su padre, Enrique Capriles García, descendiente de una familia de judíos sefardíes de Curazao. Ambas familias están ligadas al sector empresarial y productivo del país, entre los que se cuentan medios de comunicación, industrias, empresas de entretenimiento como el Circuito Radonsky, Cinets, empresas de servicios e inmobiliarias. Sin trayectoria política y por influencia de su primo congresista Armando Capriles, Capriles Radonsky fue electo diputado y nombrado presidente de la Cámara de Diputados. Sus compañeros denunciaron que su cargo fuera impuesto gracias al poder económico de su familia. Leopoldo López pertenece a una de las familias más poderosas de Venezuela. Su madre, Antonieta Mendoza, es la hija de Eduardo Mendoza Goiticoa, quien fuera secretario de Agricultura en el gobierno de Rómulo Betancourt. Su tío abuelo Rafael Ernesto López Ortega fue ministro de Educación durante la presidencia de López Contreras. Siendo Antonieta Mendoza su madre, gerente de PDVSA, Leopoldo López entra a la estatal petrolera, en donde se estalla el escándalo que gracias a las gestiones de su familia se desviaron recursos de PDVSA para fundar el partido Primero Justicia. Estamos de vuelta a este programa La Política en el Diván en un día histórico, en el día en que aparece la luz de la paz en Colombia después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor. Por cierto, hay una frase que me pareció digna de resaltar en las palabras de Timochenko cuando dijo: esto no fue producto de una imposición, esto no fue producto de una agresión de un bando contra otro, esto fue producto de un diálogo. Y eso es justamente lo que hemos venido insistiendo, sobre todo por la principal vocería que tiene Venezuela, que es el presidente Nicolás Maduro, en insistencia de un diálogo. @PolíticaDiván es nuestra cuenta Twitter, así como @JorgeRPSube. Se pueden comunicar con nosotros también a través de nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/JorgeRPSV. Y ese micro que ustedes acaban de ver se refiere a un remoquete que haría famoso desde finales de la década del 70, esta maravillosa obra que escribiera Francisco Herrera Luque. Esta es la edición muy digna que hiciera la Biblioteca Ayacucho, que más que merecida. Este hombre, que fue primero médico cirujano, luego fue uno de los psiquiatras más insignes de Venezuela, luego interesado por la historia, sobre todo la historia oculta, la historia sepultada, porque durante toda la Cuarta República la historia de Venezuela estuvo o sepultada o sometida a la tergiversación, al torcimiento de la verdad. Estudió historia, escribió una tesis de grado maravillosa que se llamó Viajero de Indias, acerca de la condición psicopatológica de las personas que vinieron de España a la conquista del continente americano y especialmente de Venezuela. Y en 1979 ya había publicado Bobes el Uruguayo, una novela biográfica, una historia novelada biográfica de José Tomás Bobes. En 1979 escribe Los Amos del Valle. Y aquí tenemos una frase de ese libro que describe de forma exacta las características de la dirigencia de la oposición venezolana en los actuales momentos. Decían: nuestras son las tierras del mar al Orinoco, de Guanare al río Uchire, nuestro es el cabildo, nuestro es el cacao, nuestros son los negros, nuestros son los blancos, somos los dueños, somos los amos, dueño es el que tiene, amo el que retiene, acrecienta y tala. Amo es buril, piedra y mecena, masa, cocinero y boca. Somos el paisaje y el pintor, el sol que alumbra y la cosa iluminada. Somos la vendimia, el tabernero y el borracho. Somos el Padre eterno. Somos el Hijo. Somos los hacedores de un mundo y también sus dueños. 20 somos los amos del valle. Las fortunas fabulosas que se hicieron desde los tiempos de la colonia por la explotación del cacao. Las fortunas que se hicieron después con la explotación del café. Y las fortunas que se hicieron después del reventón en la década del 30 de la producción petrolera en Venezuela.
20 fueron los Amos del Valle, 20 fueron los Amos del Valle hasta 1999, cuando Hugo Chávez llegó y mandó a parar. Ya regresamos a la política en el diván. Ya vuelve la política en el diván. Continúa la política en el diván. Jorge, bueno, muchas gracias por tus palabras. Fue una dura batalla, pero dirigida por el presidente Maduro, condujo a nuestro pueblo a una victoria diplomática muy importante. Como sabes bien, estamos en presencia de un proceso que ha venido vulnerando todas las normas procedimentales de la Organización de los Estados Americanos. Ya nosotros habíamos solicitado, hemos venido armando un expediente contra la violación permanente a las normas por parte del secretario general. Ya habíamos solicitado que no se admitiera este consejo permanente. Inmediatamente que se da un consejo permanente ilícito, ilegítimo, írrito y nulo, nosotros pedimos, y esto es importante que el pueblo de Venezuela lo maneje bien, solicitamos que se apruebe el orden del día, porque eso nos permitía dos aspectos. El primero de ellos, sentar un precedente, y que terminó siendo un precedente muy negativo para la organización. Y el segundo, que nosotros estamos obligados a rechazar la solicitud ilícita e ilegítima. Él invocó un artículo de la Carta Democrática Interamericana que, como bien lo pudo ver la comunidad internacional, le fue imposible demostrar que en Venezuela existe una ruptura del orden constitucional que afecta el orden democrático. Pero además se sustituyó en la legitimidad del gobierno de Venezuela, que es el Estado miembro. Él ha sustituido y pretende acaparar la soberanía de Venezuela. Bueno, creo que salió muy mal parado, y parte de la solicitud también estaba en nosotros poder derrumbar las mentiras y las falsedades que están contenidas en ese informe que rechazamos en toda su extensión. Fíjese, canciller, una pregunta, porque de eso se está agarrando algunos sectores de la oposición, algunos de medios de comunicación de estas corporaciones mediáticas que tratan de transformar la verdad y repetir de forma indefinida la mentira para tratar de imponerla. Ellos dijeron que esa votación había implicado que se aplicara la Carta Democrática en contra de Venezuela. La intención que tuvo fue Venezuela, es importante que usted resalte eso, fue Venezuela quien solicitó la aprobación del orden del día. Absolutamente, Venezuela aclaró mucho. Dijimos, estamos solicitando la aprobación del orden del día. Por supuesto que nosotros votamos en contra porque bien hemos demostrado que el secretario general no tiene la legitimidad para sustituirse en la soberanía del Estado concernido, que en este caso es Venezuela. El secretario general no puede sustituir al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. De tal forma que formó parte de la conformación del expediente que nosotros, bueno, nos hemos reservado acciones legales que vamos a emprender en un futuro frente a las violaciones, y que el terrible precedente que se sentó hoy en la organización, como bien sabes, la OEA es una organización intergubernamental y por primera vez se le abre la puerta a la oposición política de un gobierno para darle beligerancia internacional, violentando no solamente las normas de la Organización de los Estados Americanos, sino también las convenciones internacionales en relaciones internacionales. Ha violentado el Estado de Derecho internacional, ha violentado el Estado de Derecho multilateral. Ha sido un precedente terrible. Hoy me han llamado muchos cancilleres de la región preocupados justamente por el precedente que esto ha sentado. Abrir la puerta a una oposición, a un gobierno, no tiene cabida. Eso solamente se da si, en el caso, como lo está haciendo Luis Almagro, que esté promoviendo el golpe de Estado en Venezuela. Y es una denuncia permanente y responsable que nosotros tenemos que hacer. El sector opositor violento, antidemocrático venezolano está apoyado en sus intenciones y sus pretensiones golpistas por el secretario Luis Almagro. Pero te repito, he recibido muchas llamadas de apoyo y de preocupación por lo que está ocurriendo, por el terrible precedente que ha sentado al abrirle la puerta a la oposición venezolana. Canciller, permítame que le pregunte algo por unos hechos que a mí me abismaron, me pareció impresionante, me pareció bárbaro, me pareció deleznable, me pareció sencillamente un insulto el informe que ese señor presentó hoy ante el Consejo
permanente, sin absolutamente ninguna fuente confiable, sin atender las fuentes científicas que se utilizan para evaluar las estadísticas, los índices de un país en determinada situación, determinado problema, determinada condición que ese país tiene. Yo podría sentarme y redactar un informe de 90 páginas y a lo mejor diría muchas verdades, por ejemplo, sobre la situación de violencia que ocurre en México en este momento, o por ejemplo sobre la terrible violencia que afortunadamente ya está abandonando Colombia hoy con los históricos, con la histórica firma de los acuerdos de paz, por cierto, que muchos le deben al presidente Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro por su desinteresado apoyo a este proceso de la paz en Colombia. Yo podría sentarme y hablar también de países como Paraguay, como Perú, cualquier país del continente que uno decidiera irrespetarlo como intentó hacerlo el señor Luis Almagro. Ese informe no cabe algún tipo de medida legal porque es pura y simplemente una sarta de calumnias, de insultos. Se pone a la derecha, ni siquiera los sectores opositores más virulentos de Venezuela se han atrevido a decir las mentiras que dijo hoy Luis Almagro. Bueno, él quebrantó un principio fundamental de esta organización, que es el principio absoluto de no intervención en los asuntos internos de los estados, que es lo que permite la convivencia pacífica de todos los estados en la región. No intervención en los asuntos internos. Pero además también, Jorge, criminalizó la autodeterminación de los pueblos a elegir su modelo económico, su modelo político, su modelo social. En el fondo lo que se está es criminalizando al gobierno de Venezuela por su modelo inclusivo social, por el socialismo del siglo XXI, el socialismo chavista, el socialismo bolivariano. Por eso se está criminalizando al gobierno de Venezuela y se convirtió este escenario del Consejo Permanente en un juzgado donde él entendía que había un marco probatorio, trajo testigos al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el líder de la oposición. Bueno, se quebraron todas las normas de procedimiento y de fondo también. Por eso te dije como al principio que nosotros nos vamos a reservar las acciones que corresponden y bueno, son múltiples, no solamente como Venezuela, sino también como Estado miembro de esta organización. Hemos estado hablando con un conjunto de países porque, te repito, la preocupación manifiesta de que pueda estar ocurriendo un hecho tan insólito como que ocurrió hoy, que es un secretario general de esta organización que está al servicio de los gobiernos de los Estados miembros, se ha puesto al servicio de la oposición a los gobiernos que están representados en la organización. Canciller, muy grave, realmente, Canciller, lo que ha ocurrido. Sabemos que ya está despegando, ya para cerrar, porque ha sido una matriz brutal la que han intentado sembrar. ¿Qué fue lo que pasó con ese informe? ¿Cuál fue la conclusión del Consejo Permanente del día de hoy? ¿Qué fue lo que dijeron los países miembros? Se impuso la sensatez porque los países le decían, no se confundan. Nosotros votamos por escuchar el informe, pero nosotros no estamos hablando ni de la Carta Democrática de Venezuela, ni estamos hablando del fondo del informe. En términos diplomáticos se tomó nota, es decir, no pasó nada y se engaveta ese informe. Eso fue lo que ocurrió hoy. ¿No es cierto que el señor Almagro puede volver a llevar ese informe a otro Consejo Permanente? El problema es que el señor Almagro, por lo visto, está desprovisto de cualquier normativa que juzgue su actuación, entonces en ese sentido es completamente impredecible. Lo que puede hacer solo lo mueve el odio contra Venezuela, contra su pueblo, contra su gobierno. Y por eso nosotros hoy podemos decir que hubo una victoria muy importante en el ámbito diplomático, una victoria que condujo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias a la canciller Delcy Rodríguez. Delcy, que tengas buen viaje. Me llamas cuando aterrice. Gracias. Y esto fue una entrevista exclusiva a nuestra canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien desde Washington puso otra vez la verdad a todas las patrañas que han intentado vender alrededor de ese personajillo, que es cuestión de días para que desaparezca de la faz de la historia de este continente.